Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El problema del hombre no es un problema social, no es un problema político, no es un problema sentimental, no es un problema familiar. El verdadero problema del hombre es que está separado de Dios y es un problema demasiado grave que no lo puede resolver una religión, ni lo puede resolver leyendo la Biblia, ni lo puede resolver haciendo buenas obras. El problema del hombre lo puede resolver solamente el Evangelio. El Evangelio de la Biblia es que Jesús es el Cristo. Juan capítulo 20 versículo 31 nos dice que la Biblia fue escrita con un solo propósito, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. De esta manera resolvemos el problema de la separación del hombre y Dios. Génesis 1:26 nos dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza. ¿Qué significa esto? Que el hombre fue creado un hijo de Dios, era un ser de realeza, era un ser bendecido. Y toda esta bendición que Dios le dio era para que Él sojuzgara la tierra y para que todo el mundo, toda la tierra fuera llena de hombres como Adán. Y le dio una palabra, le dijo en Génesis 2:17, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa fue la palabra que Dios le dio a Adán para que la obedeciera. El pacto. El pacto es una tregua que hacemos tú y yo. Pero en Génesis 3, versículo 6 y versículo 7, nos damos cuenta que el hombre desobedece la palabra de Dios. La tiene por poco. Menosprecia la palabra de Dios. Y por haber desobedecido, de haber comido del árbol del que Dios le dijo que no comiera, pecó, porque el pecado viene a la muerte. Génesis 3, versículo 23 y 24 nos muestra cómo es que Dios saca al hombre, lo echa, lo sacó del huerto del Edén, es decir, lo separó de Dios. Y hasta el día de hoy el hombre está separado de Dios a causa del pecado y la desobediencia. Y este problema no lo puede resolver usted solo. Usted mismo no puede resolver esto. Así haga buenas obras, así lea la Biblia, así pase toda su vida en una iglesia, usted por sí solo no lo puede resolver. Tiene que haber alguien que solucione este problema. Y esa persona que fue enviada por Dios para resolver el problema es Jesús, el Cristo. Nadie más. Solamente el Evangelio de la Biblia, el Evangelio original, el Evangelio de la iglesia primitiva puede resolver el problema de la separación del hombre y Dios, el problema del pecado y el problema de Satanás. Si usted no cree que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, su espíritu no puede ser restaurado. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, nos dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Es decir, que si tú crees que Jesús es el Cristo, vuelves a ser un hijo de Dios. Pero si no crees al Evangelio, si no crees a la palabra de Dios, entonces tú haces lo que dice Primera de Juan 3:8, que todo aquel que hace pecado es del diablo. Es decir, si haces un pecado, si estás continuamente deseando el mal, si estás continuamente satisfaciendo los deseos de su carne, sencillamente eres un hijo del diablo. No te enojes porque te digo esto. Más bien,
piensa y reacciona, porque este mensaje es para ti. Este mensaje es el mensaje que te puede salvar la vida. Juan capítulo 20, versículo 31 dice que la Biblia fue escrita con un solo propósito. Es para que creamos que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Más claro no puedo hacerlo. No sé si estoy siendo claro, no sé si me entienden, pero es que la única manera de tener vida es creyendo en Jesús el Cristo. El apóstol Pablo, en todas sus prédicas que hizo, él nunca dio un mensaje diferente. Él siempre decía en sus mensajes que Jesús es el Cristo. Si miramos en Hechos 2:36, si miramos en Hechos capítulo 9 versículo 22, si miramos en Hechos 17:3, Hechos 18:5, todos estos mensajes que daba Pablo solo decía que Jesús es el Cristo. Ese es el evangelio, no hay otro. Y si hay un pastor, si hay alguien dando un mensaje diferente al evangelio, es un maldito. Gálatas capítulo 1 versículos 6 al 9, allí nos muestra cuál es el problema de una persona que da un mensaje fuera del evangelio. O sea, no es que haya otro evangelio, es un evangelio mezclado. Y cuando este evangelio es mezclado, ya pierde la esencia, ya no es el evangelio. Si ponemos un ejemplo, 2 billetes de 50,000, uno falso y uno verdadero. A simple vista son igualiticos, ¿cierto? Pero hay una diferencia, que uno es falso y otro es verdadero. Así es con el evangelio. Si el evangelio no es 100% original, no es el evangelio. Un pastor puede predicar muy bonito, un pastor puede hacer sanidades y puede hacer milagros, pero si todo esto lo hace sin el evangelio, es un maldito, es pecado. Segunda de Corintios versículo 4, capítulo 4 nos dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio. Pero ¿a qué se refiere con el Dios de este siglo? Si lo analizamos en la Biblia, la palabra Dios inicia con la D minúscula, que significa Satanás. Está diciendo que Satanás ha cegado el entendimiento de todos los incrédulos. ¿Para qué? Para que el evangelio no sea resplandecido en sus vidas, para que las personas no escuchen el evangelio, y si lo oyen, lo dejen, y si intentan seguirlo, lo pierdan de alguna manera. Satanás se encarga de esas cosas. Segunda de Corintios 11 dice que así como Satanás cegó el entendimiento de Eva, así mismo puede confundir los sentidos para que desobedezcan a la palabra de Dios, para que no crean en el evangelio y de esta manera no se percaten del verdadero evangelio, el evangelio de vida. Y por eso es que ustedes son incrédulos, porque escuchan otros mensajes. A ustedes les gusta tocar, palpar, porque si no tocan y no escuchan y no ven lo que quieren ver, entonces no creen. Pero de esta manera no se van a salvar. Hay que tener fe, y la fe verdadera es creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero si usted no tiene esta fe de que Jesús es el Cristo, su problema no será quitado. Dios nos ayude. Espero que este mensaje haya sido un poco claro. Han pasado cerca de 10 minutos y tengo mi brazo cansado ya. Ya estoy temblando, debo cortar. Pero analícelo y piénselo.